compartir, Señor, tu propósito sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, creo que todos nosotros los seres humanos siempre nos hemos preguntado cuál es el propósito de nuestras vidas, para qué estamos en esta tierra. Y la Biblia claramente nos dice nosotros para qué estamos en esta tierra, y como creyentes estamos aquí para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas Dios las usa con ese propósito. Dios usa cada circunstancia, cada detalle, cada acontecimiento, cada persona para conformarnos a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo fue llamado para ser el apóstol entre los gentiles, ¿cierto? Y en ese llamamiento que Dios hizo a su vida, en ese proceso, aún con los mismos gentiles, todas esas cosas Dios las usó para formar a Cristo en la vida de Pablo, ¿sí? Pedro fue llamado no a los gentiles, Pedro fue llamado a los judíos. Y ese llamamiento de Dios a la vida de Pedro, todas las circunstancias que Pedro enfrentó en su ministerio, ese otro grupo diferente de personas, todas esas las utilizó Dios para formar en Pedro a su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan fue llamado a predicar a la ciudad de Éfeso. Y están viendo el patrón común de lo que estoy tratando de elaborar. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento diferente. Cada uno de nosotros hemos sido dotados de dones distintos. Cada uno atravesamos por circunstancias particulares. Pero el propósito común en todas las cosas es que Dios quiere formar a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. En ese sentido es que todas las circunstancias nos ayudan para bien. En ese sentido de que Dios está utilizando todas esas circunstancias para que Cristo sea formado en cada uno de nuestros corazones. Pero todas las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y toda esa transformación, Dios la hace a través del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado haciendo este énfasis de que la visión que Dios nos ha dado es, número uno, en ese gran mandamiento de amar a Dios, pero ninguno de nosotros puede amar a Dios aparte de la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy estamos hablando acerca de ese gran propósito de ser como Cristo, pero ninguno de nosotros vamos a poder ser transformados a la imagen de Cristo sin la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar también de la gran comisión, de ir a ser discípulos a todas las personas. Y no vamos a nosotros lograr esto independientemente del Espíritu de Dios. Amén. Ese es el énfasis. Ustedes saben que hemos estado hablando de esta visión del gran mandamiento, el gran propósito, la gran comisión. Y estamos haciendo énfasis que todo esto solamente lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que nosotros somos en Cristo, todo lo que nosotros tenemos en Cristo, todo lo que podemos vivir en Cristo, todo se va a hacer una realidad por medio del Espíritu Santo. O sea, los discípulos primero caminaron con el Señor, tuvieron ese privilegio. Imagínense que hoy nos levantamos y entonces el Señor hoy dice, hoy nos vamos para Jerusalén, caminen. Listo.
todos cogemos camino para Jerusalén. Después de que estamos allá, hace rato que no he visto a María, a Marta, a Lázaro. Vámonos hoy para Betania. Camine, cogamos camino. Después está allá, ¿no? Atravesemos al otro lado. Y de un momento a otro el Señor les dice, yo me voy. Todos los discípulos en ese momento, pues imagínense, ¿cómo así, Señor, que te vas? O sea, inmediatamente viene ese sentido de vamos a estar huérfanos. Ya no va a estar aquí Dios en medio de nosotros. Y ahí es cuando el Señor les dice, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar a otro semejante a mí. Les voy a enviar al Espíritu Santo, que también es Dios, va a ser Dios también en medio de nosotros. En ese sentido, el Espíritu de Dios también es Emmanuel, porque Emmanuel es ¿qué? Es Dios con nosotros. El Espíritu de Dios ha venido para estar con cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a estar mirando, como hemos dicho, cómo el ayudador, el Espíritu Santo, nos está guiando y está haciendo todas las cosas que Cristo antes estaba haciendo por sus discípulos, pero aún en una mayor escala porque Cristo ya fue glorificado y ahora el Espíritu de Dios está trabajando de lo profundo de nuestro corazón. Amén. Entonces es por medio del Espíritu Santo que hemos dicho, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Pero ninguno de nosotros podemos experimentar todas esas bendiciones independientemente de la persona del Espíritu de Dios. El Señor nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nos ha unido al cuerpo de Cristo. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da poder. Necesitamos ir a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios es el que nos unge con poder para que lo hagamos. Amén. Yo sé que estoy súper enfatizando todas estas verdades para que de verdad lleguemos a una dependencia más profunda cada uno de nosotros de toda la ayuda que el Espíritu Santo de Dios nos quiere brindar y para la cual Él fue enviado en medio de nosotros. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a estar pensando cómo somos transformados por el Espíritu de Dios. Entonces, miren, la escritura, no vamos a terminar hoy, porque ya, pero vamos a hacer el 2 Corintios 3, 17 y 18, que la Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, escuchen esto, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, hoy solamente vamos a meditar en el primer punto, luego concluimos, pero vamos a estar pensando cómo somos transformados en la presencia del Espíritu. El primer versículo dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, somos transformados. El énfasis en esa parte del texto es donde está el Espíritu del Señor, ¿cierto? Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí es donde nosotros vamos a ser transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo, en la presencia del ayudador, que era lo que estábamos diciendo, que hoy nosotros enfrentamos el problema que los discípulos enfrentaron el momento que Cristo se fue. Ellos estaban, ellos estaban enfrentando el problema de la ausencia física de Cristo. Cristo ya no estaba en medio de ellos y nosotros estamos en este lugar. ¿Y cuántas veces durante el día, yo por lo menos desde que me levanté hoy, no sé cuántas veces le he pedido ya al Señor que por favor me ayude? Que viene un pensamiento de temor a mi mente. Ya esta mañana, ¿cuántos pensamientos de temor llegaron? ¿Cuántos pensamientos de zozobra, de inseguridades, de esto, de aquello? Y todo el momento, ya poco a poco, he empezado más y más a decir, Señor, ayuda.
En vez de yo seguir hilando la, el, la, el hilo, ¿cierto? Del temor, Señor, ayuda. Tú estás acá, Espíritu de Dios, para ayudarme en esta debilidad. No estoy solo. Amén. Entonces, nosotros no tenemos hoy la presencia física de Cristo, pero tenemos la presencia espiritual, ¿no? Del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Y Jesús nos había dicho, miren, yo me voy, pero cuando yo me vaya, hagan de cuenta que no me fui. Hagan de cuenta que no me fui porque va a venir el Espíritu Santo de Dios que es otro semejante a mí. Es igual a mí, Él también es Dios. Él va a estar en medio de ustedes, el Espíritu Santo, el ayudador. Amén. Y fíjense que Jesús hace tanto énfasis en esto cuando dice, esto no se los dije al principio, porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió, voy al Padre, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Imagínense, Jesús le está diciendo a los discípulos, me voy. Y ellos estaban tan acongojados, tan afligidos, tan tristes de que el Señor se iba, que ninguno le preguntó, Señor, ¿para dónde te vas? ¿Sí me entienden? Todo lo que tuvieron que escuchar es, el Señor se va. Y eso mismo turbó tanto sus corazones que ninguno le preguntó, ¿para dónde vas? Pero Jesús es cuando les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora que me voy les voy a enviar al ayudador. Les voy a enviar a uno semejante a mí. Dios va a estar en medio de ustedes a través del Espíritu Santo y el Señor dice, les conviene. Nos convino que el Señor se haya ido porque hoy está el Espíritu de Dios y lo que estoy diciendo es que nosotros como iglesia tantas veces no hemos entendido el gran privilegio y la gran bendición y la ayuda tan presente que tenemos en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Al punto que Jesús dijo, mire, les conviene. Yo me puedo quedar, pero no, el plan que el Padre hizo desde la eternidad es que yo me fuera para que ustedes les conviniera que el Espíritu Santo de Dios pudiera venir. Amén. Y estar acá en medio de cada uno de nosotros. Entonces, que cuando Jesús también les dice a ellos, oye, yo no los voy a dejar como huérfanos. Y fíjense que una de las necesidades más profundas de todos los días en nuestro corazón es saber que Dios está con nosotros, ¿cierto? En el momento que el Señor nos recuerda, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, esfuérzate, yo te ayudo, yo te sustento, yo te levanto. Ese sentido de no estar solos en este mundo, de que nuestro Padre, que nuestro Dios está con nosotros, es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Y Jesús lo sabía y por eso le dijo a los discípulos, miren, yo rogaré al Padre y les dará otro ayudador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Qué bendición que el Espíritu de Dios mora con nosotros, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Y Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a... Y Jesús dice, vendré a ustedes. ¿Cómo ha venido el Señor? A través del Espíritu Santo. No nos ha dejado desamparados, no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos. El Señor está en medio de nosotros y precisamente porque el Espíritu de Dios está en nosotros, ahí es donde Él está transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Pero necesitamos en primer lugar entender que Él está con nosotros, que Dios está con nosotros, que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, que Él mora en medio de nosotros, que Él no vino, como decimos, no fue una visita de médico, ¿cierto? Cuando dice, uy, no, pero ya se fue. Eso fue una visita de médico, ¿no? No, el Señor dice, no, yo he venido a morar en medio de ustedes. Y, y miremos, digamos, en algunas escrituras del libro de los Hechos,
la manera maravillosa en que el Señor se estaba moviendo en medio de ellos. Miren, voy a relatar algunos de los sucesos en los libros de los Hechos. Por ejemplo, digamos en Hechos el capítulo 8, que estaba un discípulo que se llamaba Felipe. Entonces dice la Biblia que Felipe se le apareció un ángel y el ángel le dice a Felipe, Felipe, mira, desciende, vete hacia el sur, coge camino hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Listo, Felipe coge para allá. Y cuando está en el camino, entonces viene una carroza. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, acércate a esa carroza. Y cuando Felipe se acerca a la carroza, ahí va el tesorero de la reina de Candace, un etíope muy importante. Y el etíope iba leyendo nada más y nada menos Isaías 53, que habla de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces el etíope va leyendo eso y el Espíritu Santo le dice, acércate a la carroza. Felipe se acerca y empieza Felipe y el etíope me pregunta, oiga, ¿el profeta Isaías de quién está hablando? ¿Está hablando acerca de sí mismo o está hablando de otro? E inmediatamente entonces Felipe le empieza a hablar todo el evangelio y le dice, Cristo murió por tus pecados. Si te arrepientes y lo recibes en tu corazón, recibirás el perdón de los pecados y serás salvo. ¿Crees esto? Y el etíope sí. Ahora también necesitas, y entonces necesitas ser bautizado. Y siguen andando, Felipe ahí en el carro, cuando entonces el etíope ve agua y el mismo etíope le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees que en todo tu corazón, y en ese momento fue bautizado. Pero se dan cuenta, digamos, la forma maravillosa en que literalmente el cielo invade la tierra y Felipe está por ahí en un momento y el Señor envía un ángel y el Espíritu de Dios está trabajando en el corazón de ese etíope. Porque ¿quién fue el que le dio convicción de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién fue el que le reveló a ese etíope a, a Jesucristo? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro, yo ya tengo preparado a este hombre. Y fíjense lo hermoso y lo poderoso que es lo que yo le estoy pidiendo al Señor, que podamos nosotros experimentar, que es el mismo etíope el que le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? En vez de que Felipe se ponga a como tratar de que, hermano, anímese, mire, ¿por qué no se bautiza usted? Que no sé qué. Sino cuando está orando el Espíritu de Dios, él mismo, oiga, ¿qué impide? ¿Qué impide? Quiero ser bautizado. ¿Hay algún impedimento que es necesario hacer para que yo sea bautizado? Porque yo creo en Jesucristo y creo que Él murió por mis pecados y recibo a Cristo para recibir el perdón de mis pecados. Amén. Entonces, por ejemplo, capítulo 8 ocurre eso. Seguimos avanzando en el siguiente, en el siguiente capítulo, en Hechos 9 está la conversión del apóstol Pablo. Pablo entonces tiene ese encuentro con el Señor y fíjense entonces aquí otra forma maravillosa otra historia maravillosa, que Saulo tiene el encuentro con el Señor, Saulo es convertido, ¡pah! Listo, quedó ya, se entregó a Cristo. Y entonces ahora hay un discípulo que se llama Ananías. ¿Ya? Y entonces el Señor le dice, Ananías, mira, haz lo siguiente, por favor ve a una calle llamada derecha. Y en esa calle llamada derecha, ve a la casa de Judas. Y cuando toques allá en la casa de Judas, pregunta por un varón que se llama Saulo. Porque a ese Saulo yo ya le di una visión y en esa visión que le he dado, él ve a una persona llamada Ananías que viene a orar por él para que él recobre la vista. ¿Quién puede hacer todas estas cosas?
Solamente Dios. Amén. Solamente, y ahora imagínense yo lo que pensaba, digámoslo, el GPS de Dios, ¿no? O sea, que imagínense que la manera como Dios le dice tan exactamente, vaya a la calle derecha, a la casa de Judas, pregunte por una persona llamada Saulo. Todas estas cosas las puede hacer el Señor hoy en medio de nosotros. Amén. Y después de eso, efectivamente, Ananías va, ora por Saulo y Saulo recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Nada de esto es posible sin que el Espíritu de Dios esté allí obrando. Entonces, imagínense el Espíritu de Dios cómo fue transformando la vida de Ananías en eso. Que él se pudo dar cuenta que el Espíritu de Dios nos puede guiar cada día de nuestra vida, aún en situaciones, digamos, tan específicas, que a veces no sabemos qué hacer, para dónde coger, con quién vamos a hablar, qué vamos a hacer. Pero es increíble de este texto la manera como el Espíritu de Dios le habla tan exactamente a uno de sus discípulos. Y ahora Saulo también está allá y Saulo mismo viene y se da cuenta que el Señor le envía a alguien y apenas Ananías le impone las manos, Pablo recibe la vista, caen como esas escalas que habían en sus ojos y Pablo recibe la vista y Pablo es lleno del Espíritu Santo de Dios. Y tanto Pablo como Ananías están siendo transformados en la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Amén. Seguimos avanzando en otro acontecimiento y en el libro de los Hechos. Esta era la casa de un hombre que se llamaba Cornelio, que Cornelio en Cesarea, que él no era cristiano, que nuevamente de las cosas que a mí más me impactó cuando estaba preparando el mensaje, era la forma como el Dios es el que está orquestando todas las cosas, cambiando las personas, que se da claramente uno cuenta que no es ninguna ingeniería humana la que está detrás de todo esto. Entonces, Cornelio, que no era cristiano, un día entonces también se le aparece un ángel a Cornelio y le dice, Cornelio, mire, Dios ha visto, Dios ha escuchado tus oraciones, porque él era un hombre temeroso de Dios. Dios ha escuchado tus oraciones y ha visto las ofrendas y la ayuda que estás haciendo a todos los pobres y te ha enviado el mensaje de salvación. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que mandar a unas personas a Jopa. Él estaba en una ciudad que se llamaba Cesarea. Tienes que y enviar unas personas a Jopa y cuando lleguen a Jopa, que vayan a la casa de Simón el curtidor. Y cuando estén allá, pregunten por Pedro, que también se llama Simón. Y él les va a decir entonces el mensaje de salvación. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que ocurrió con Cornelio. Por otra parte, allá en Jopa estaba el apóstol Pedro. Y el Señor le da al apóstol Pedro una visión y le dice que van a venir estas personas buscándolo y eso ocurre, digamos, lo que es interesante, ¿no? Ya cuando ellos iban a llegar. O sea, a Cornelio el Señor, digamos, le habla el día anterior. ¿Ya? Y cuando ya van llegando, entonces el Señor le habla ahora a Pedro y le dice, Pedro, vinieron a buscarte unas personas, no tengas temor de ir con ellos porque yo los envié. Ve. Y Pedro entonces coge camino para la casa de Cornelio. Y cuando está en la casa de Cornelio, Pedro les empieza a predicar el Evangelio. Y cuando le está predicando el Evangelio, dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios cayó sobre todos ellos y empezaron a hablar y empezaron a profetizar por el poder del Señor. Amén. Entonces, todas estas cosas son las que Dios quiere hacer en medio de nosotros, pero esto solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Ahora que estamos orando, ¿cierto? Por que más personas conozcan de Cristo, que el Señor alcance, ¿cierto? A nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Nosotros podemos creer que Dios puede hacer
todas estas cosas maravillosas que las personas ya cuando están listas para recibir la salvación, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para recibir a Cristo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo puedo yo también recibir al Espíritu de Dios en mi corazón? Todo esto lo hace el Señor, amén. Entonces, el Espíritu de Dios obrando en medio de nosotros porque Cristo se fue, pero nos ha enviado al ayudador. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, o un principio, porque podemos hablar más cosas, pero ¿cuántos de nosotros queremos ver al Espíritu de Dios moviéndose de esa manera como en las historias que les acabé de contar? ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor, uno de nuestros familiares, ¿cierto? De un momento a otro nos llame, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Que un vecino de esta manera u otra, como estamos viendo, como acabamos de ver aquí, queremos todos que el Señor se mueva así en medio de nosotros, ¿cierto? Un principio para que el Espíritu Santo de Dios se mueva así. Y es que Jesús dijo, el Espíritu Santo de Dios vino para glorificar a Cristo, ¿cierto? La palabra de Dios dice, el Espíritu Santo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, el Espíritu Santo de Dios vino ¿para qué? Para glorificar a Cristo. El Espíritu de Dios, Jesús envió al Espíritu para para que el Espíritu Santo glorifique a Cristo. Amén. Entonces, si nosotros queremos ver que el Espíritu Santo de Dios se mueva más en medio de nosotros, se active más en medio de nosotros, lo que nosotros debemos hacer es nosotros también vivir en ese mismo propósito de glorificar a Cristo, porque eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Yo el otro día, digamos, la forma como también como que lo pude ver fue estaba hablando ahí con un vecino y entonces cuando empezamos a hablar y todo eso, y entonces le empecé a hablar yo del Evangelio y le empecé a hablar de Cristo. Y en el momento que le empiezo a hablar de Cristo, yo percibí cómo el Espíritu de Dios empezó a actuar, a moverse en su corazón, y es porque el Espíritu de Dios, ¿para qué está? Para glorificar a Cristo. Y lo que me ponía, si yo me quedo con la boca cerrada, si yo no anuncio el Evangelio, si yo no proclamo a Jesucristo, el Espíritu de Dios, digámoslo así, se va a sofocar. El Espíritu de Dios se apaga. Yo creo que la Biblia dice, oiga, no apaguen el fuego del Espíritu, no entristezcan al Espíritu Santo. Pero en el momento que yo proclamo a Jesucristo, en el momento que yo empiezo a glorificar a Cristo, el Espíritu de Dios entonces se aviva y empieza a moverse porque Él está acá ¿para qué? Para glorificar a Jesucristo. Amén. Él está acá para glorificar a Cristo. Y más que eso, mírenlo desde la perspectiva contraria, cuando el apóstol Juan habla del anticristo. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar a Jesucristo. Cuando uno niega a Jesucristo, uno está empezando a actuar como el anticristo. El anticristo es el que niega a Cristo, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo, cuando negó a Cristo, ¿en qué espíritu estaba actuando? Estaba actuando en el espíritu del anticristo. Entonces, ¿ven la batalla espiritual que hay en nuestros corazones? Que Satanás, el diablo, va a hacer lo posible para que nosotros mantengamos la boca cerrada. Va a hacer lo posible para que nosotros no digamos Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida.
que nosotros no testifiquemos acerca de Cristo. Y yo me he dado cuenta, hoy, hoy aún muchos cristianos, uno dice Dios, porque cuando uno dice Dios, no hay problema, no hay persecución. Como que no, sí, todo el mundo tiene su Dios y así no vamos a ofender a los musulmanes y no vamos a ofender a esta gente, no vamos a ofender a nadie, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos acerca de Dios. Una cosa muy diferente es cuando nosotros decimos Jesucristo. En el momento que uno dice Jesucristo, yo les he dicho, últimamente hay varios pastores que los han invitado al Congreso para que empiecen algunas de las asambleas que van a tener con una oración. Y la petición que les han dicho, por favor, no invoque el nombre de Jesucristo. Si va a utilizar algo, diga Dios, pero no diga Jesucristo. ¿Ya? Entonces, el diablo sabe que cada vez que se proclama Jesucristo, el Espíritu de Dios empieza a moverse, el Espíritu de Dios empieza a actuar, porque el Espíritu de Dios ha venido para glorificar a Cristo. Y por otra parte, el enemigo por eso es que quiere que nosotros no digamos nada, ¿cierto? Porque ese es el espíritu del anticristo, el negar a Jesucristo, amén. Entonces, parte de nosotros como cristianos vamos a sufrir persecución por causa de Jesucristo, pero tenemos que decir claramente, ¿cierto? Jesucristo es el camino. No hay salvación a través de nadie más, solamente a través de Cristo tenemos el perdón de los pecados, solamente a través de Jesucristo tenemos la vida eterna, solamente Jesucristo es la vida, amén. Entonces que lo hagamos y bueno, vamos a orar y continuamos dentro de 8 días, pero le estaba mostrando ahorita a Fabián un evangelista, se llama Jacob Wendesten. ¿Saben en dónde estaba predicando? En Pakistán. En Pakistán, que yo decía, yo no entiendo, o sea, pues por la persecución que allá no dejan, habían miles y miles de personas en esa ciudad de Pakistán, y el hombre estaba allá. ¿Por qué estoy aquí en Pakistán? ¿Por qué he venido a ser testigo de Jesucristo? De que Jesucristo murió y resucitó y se levantó de los muertos y hoy vive para dar vida eterna a todos aquellos que en Él crean, que no sé qué. Y yo decía, wow, pero qué manera tan poderosa en que el Señor estaba actuando ya en Pakistán, y Dios no tiene límites con su poder, amén. Lo único que el Señor quiere es encontrar testigos fieles y que nosotros, ¿cómo somos testigos fieles? Con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos venido enfatizando. Ustedes saben, podemos tratar el texto de muchas maneras, pero en estos momentos de lo que más el Señor me ha estado hablando es que podamos nosotros recibir más y más el ministerio del Espíritu de Dios en medio nuestro. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos en esta mañana. Amén, Señor. Gracias, Padre. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque tú no nos dejaste huérfanos. Gracias porque tú fuiste al Padre, pero nos has enviado al Espíritu Santo. Y te damos gracias por ello. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú has venido para morar en medio de nosotros y para morar en cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ser nuestro ayudador y queremos pedirte que cada día podamos entender más la tarea, Señor, el rol, el papel que ahora tú estás obrando en medio nuestro, que nosotros podamos darnos cuenta que tú eres en verdad nuestro ayudador, que tú eres Dios con nosotros, Espíritu Santo de Dios, y que estás hoy en medio de nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo y para glorificar a Jesucristo. Y en esta mañana, así, Señor, nos rendimos delante de ti y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a crecer en esa comunión contigo, Señor, que cada día podamos conocerte más y también podamos conocer más de
la ayuda y del poder que tú has venido para darnos a cada uno de nosotros, Padre. Esta mañana, una vez más, si alguno todavía no tiene la seguridad de su salvación, hoy pídele al Señor Jesús que perdone tus pecados. Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros. Y en esta mañana puedes arrepentirte de tus pecados y pedirle a Cristo que te salve. Su sangre preciosa te limpia y te lava de todos sus pecados. Solamente como este eunuco cree que Jesús murió y Jesús resucitó de los muertos y Él te dará vida eterna para que seas un testigo de su poder, de su resurrección. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tú has venido para salvarnos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra y por la obra que tú quieres hacer en medio de nosotros. Como hemos leído, Señor, estas historias acerca de Felipe, del etíope, de Ananías, de Pablo, de Cornelio, de toda su casa, te pedimos que tú estés haciendo eso en medio de nosotros, Señor, y que estés trayendo tu salvación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que también necesitan conocerte, bendito Cristo. Te damos muchas gracias en esta mañana, en tu santo nombre hemos orado. Amén. Pueden tomar asiento.